Bienvenidos nuevamente artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Hoy 14 de junio les doy la bienvenida, empecemos. Para empezar con el resumen de la semana pasada, nada mejor que empezarlo con el índice Standard & Poor's de los Estados Unidos, que así como la semana pasada impulsó el mercado al alza, esta semana, el día jueves para ser más exactos, impulsó los activos mundiales a la baja. Para la tranquilidad de algunos, el día viernes una pequeña recuperación le dio respiro a los inversores. Más allá de los vaivenes emocionales vividos esta semana, nos toca analizar el gráfico fríamente. Luego del gran movimiento alcista de la semana pasada, esta semana se acercó a la zona de gap casi reconocida como zona de resistencia. Lo que nos encontramos ahora es que el precio retrocedió a una zona de discusión entre alcistas y bajistas. Los alcistas ven como muy sólida la zona de soporte que se ve en el gráfico y la media móvil de 200 ayuda a contener el precio. Los bajistas, por lo contrario, visualizan la rotura de la línea de tendencia de corto plazo y prevén una caída aún mayor, siendo que la pelea entre bajistas radica entre los que postulan una corrección y los que plantean la continuación hacia la rotura del mínimo del día 23 de mayo del 2020. Para representar la caída, el día jueves publiqué el gráfico titulado Rojo Sangre. La misma la pueden ver en las redes sociales de Picasso Bursátil, tanto en Twitter, Instagram y Facebook. Es por esto que le asigno la carta del comodín. Carta que asigno para recordarles que sigan a Picasso Bursátil y compartan en las redes. Obviamente, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, así no se pierden todo lo que vaya publicando por este medio. Algo de lo que se habló mucho pero muchísimo fueron los 10.000 puntos del Nasdaq y su llegada a máximos históricos luego de la gran caída. Es por esto que lo traigo a Compresión Semanal. La carta que le asigné es la carta del suspenso, porque si miramos el gráfico en compresión semanal, valga la redundancia, podemos observar que la llegada a los 10.000 puntos dejó una mecha superior y la vela no logró cerrar por encima del máximo de la semana pasada. Este movimiento le hace dudar a una parte de los alcistas, poniendo en duda la continuación de la senda alcista. Qué interesante se han puesto estas semanas los mercados, la verdad que no me puedo quejar, me han dado mucho material para hablar acá en Compresión Semanal. Y en esta instancia no les traigo ningún análisis, sino una herramienta complementaria de la cual me han preguntado mucho en la semana, por eso aprovecho para comentarles en este video. Para los ansiosos, los nocturnos o mismo los precavidos amantes del pre-market o el aftermarket, lo que les presento acá son los futuros del índice del Nasdaq y del S&P. A la izquierda, bajo el ticker NQ, vemos los futuros del Nasdaq y a la derecha, bajo el ticker ES, los del Standard & Poor's. Si miran la composición de las velas, verán que no cierra el mercado y se visualiza su cotización las 24 horas, obviamente sin cotizar durante los fines de semana. Algo interesante que varios analistas me comentaron es que la vela del Standard & Poor's en sus futuros terminó conformando un patrón de vela envolvente bajista. Patrón obviamente bajista que se da cuando la última vela envuelve en sentido contrario a la vela anterior al final de una tendencia. Eso claramente se confirma con el correr de las semanas. Mientras tanto, les dejo estos dos gráficos que de seguro les serán de mucha ayuda. Llegó el momento de la minisección de la pelea entre dos empresas, Tesla por un lado y NIO por otro. Para los que no se encuentran en el tema, estamos hablando de dos empresas que se dedican al desarrollo de autos eléctricos y autónomos de alto rendimiento. Obviamente estamos hablando de una tecnología en desarrollo y se podría decir que recién está comenzando. Es aquí donde los inversores ven un atractivo incluso de cara al largo plazo. La primera diferencia con la que nos encontramos es su punto de origen. Tesla se encuentra radicado en los Estados Unidos y NIO por lo contrario en China. Más allá de este tipo de factores, pasaremos a continuación a analizar el gráfico de ambas empresas, ya que en este caso nos encontramos con que ambas cotizan en bolsa.
En el caso de las acciones de Tesla, vemos que su cotización empezó en el año 2010 y del 2014 al 2019 se encontró lateralizando hasta que en junio del 2019 empezó un bull run con un rendimiento de un 450%. Le metió velocidad Tesla, ¿eh? Luego sí, la caída fue brutal, de un 64%, pero no llegó a estrellarse porque luego volvió a máximos con un nuevo bull run de un 193%. En esta visión semanal y observando la última vela, le asigné la carta de El Freno. Esa mecha superior deja mucha duda entre los inversores, incluso dada en máximos históricos. Tan reconocida es esa vela que hasta tiene su propio nombre, Shooting Star o Estrella Fugaz. No me pregunten el significado porque no lo sé. Distinto es el caso del historial de la cotización de la empresa NIO, empezando a cotizar recién en el año 2018. Su corta historia nos impide poder analizarla en profundidad, pero no así imposible. Vemos una recuperación de más de un 400% luego de una gran caída. El precio en este momento se encuentra, como bien muestra el gráfico, en una zona clara de resistencia que antes había oficializado de soporte. En este caso, los alcistas aplauden la rotura de la contratendencia, pero por otro lado los bajistas, al igual que en las acciones de Tesla, festejan la composición de la última vela semanal en forma de Shooting Star como habíamos hablado antes. Es por esto que le asigno la misma carta de El Freno. Al final, algo en común tenían ambos activos. Y si hay un gráfico que no podía dejar de analizar, por cuanto me lo pidieron, era el gráfico del índice Merval en pesos. Es por esto que le asigné la carta de El aclamado por el público. La semana empezó eufórica y una caída del 11% deprimió a más de uno. Lo que tenía de positivo la semana pasada era que el precio había logrado cerrar por arriba de máximos históricos. Sin embargo, esta semana el precio volvió a cerrar debajo de esa zona. A favor, sigue en zona de soporte y sobre la línea de tendencia de corto plazo que se puede ver ahí marcada en el gráfico. En contra, el cierre por debajo de la zona de máximos es algo significante. Atentos los próximos días a ver cómo se compone la próxima vela semanal y cómo se comporta el precio con esta zona y con la línea de tendencia. Un nuevo gráfico aparece en compresión semanal. Le damos la bienvenida. Estamos hablando del índice de la Bolsa de México. Desde el análisis técnico vemos una caída que comenzó en el 2018, al igual que Argentina, que por el momento ronda un 27%, no parecido para nada con Argentina que cayó muchísimo más, ¿no? En el 2019 había conformado una zona de soporte que en el comienzo de este año la rompió a la baja, convirtiendo esa zona de soporte en resistencia. La semana pasada habíamos visto un muy buen comportamiento del precio, pero esta semana retrocedió cerrando por debajo de la zona. Es por todo esto que la carta asignada es la carta del picante, en honor obviamente al gráfico que he realizado en su momento también del peso mexicano, que si quieren lo pueden buscar y encontrar en www.picassobursatil.com. A partir de ahora ya sabemos cuál es la zona a superar que quizás nos cambie nuestro chip a modo alcista. Bienvenido índice mexicano, el seguimiento ya comenzó. Y si hablamos de México, me hago un espacio para agradecerle al genio de Rubén Rivera, que me entrevistó para la revista Bloomberg Business Week. La nota quedó espectacular y la pueden ver obviamente en la revista que ocupa 3 páginas, pero también se ha publicado en el portal web de El Financiero. Además, diseñaron un video que quedó increíble y se los súper recomiendo. En la descripción les dejo los links a todo esto, aunque también lo pueden encontrar en las redes de Picasso Bursátil. Gracias Rubén y a todos los que permiten que Picasso Bursátil siga creciendo. En plena pandemia por el coronavirus, también hay que tener en cuenta a las empresas que se dedican al desarrollo de fármacos y vacunas. Si miramos los gráficos, hay 2 empresas, entre otras, obviamente, que muestran un proceso de especulación muy interesante. Una llamada Moderna y la otra Novavax.
La primera que analizaremos serán las acciones de Moderna, bajo el ticker MRNA. Antes que nada, vale la pena aclarar que ambas empresas me las presentó Fernando en la red social Twitter. Ahora sí, pasando al análisis técnico, vemos cómo el precio se encontraba lateralizando por un rango donde luego, en enero del 2020, empezó un camino alcista, quebrando máximos en los $31, dando un rendimiento hasta el día de hoy de un 250%, un activo con poca historia pero con un gran rendimiento. La carta asignada es la carta del vuelo alto. La otra empresa que citábamos era Novavax y encontramos su cotización con el ticker NB_AX. Este es un papel con mucha más historia. Su cotización comenzó en el año 1996 y aquí les presento en compresión semanal solo una parte de la misma. Del 2015 al 2019 estaba clara su visión bajista que incluso conformaba una clara línea de contratendencia. Luego de hacer piso también en enero del 2020, el precio se disparó rompiendo esa contratendencia y la media móvil de 200 unidades, obteniendo un rendimiento de piso a techo de un 1175%. Ahora el precio semanalmente se detuvo en una zona de resistencia y se encuentra allí hace 5 semanas. Muy interesante lo que pueda ocurrir en las próximas semanas y si alguien tiene más información, obviamente bienvenida sea. La carta asignada también es la misma, es la carta del vuelo alto. Y llegó el momento de analizar activos argentinos y esta semana la carta es muy obvia. La carta que le asignaré a los activos argentinos será la carta de Boomerang, nuevamente. No sé si llamarla la carta de la indecisión también. ¿Ustedes qué carta le asignarían a los activos esta semana que pasó? Espero sus comentarios en el video a ver qué opinan o si opinan lo mismo que yo. Vamos a comenzar con el Banco Galicia, donde vemos cómo finalmente llegó a principios de esta semana a la media móvil de 200 unidades diaria y claramente auspicio de resistencia. Luego de la caída del Standard & Poor's también se vio la caída en este activo. Ya para el viernes había recuperado un poco, volviendo a la zona de congestión marcada en el gráfico. Como bien decía la semana pasada, estamos en zona de convergencias claves en el marco de la tendencia. Veremos cómo continúa el precio en los próximos días. Así como hicimos la semana pasada, esta semana también analizaremos otros bancos para darnos un panorama general del movimiento del sector de los ADR argentinos. El Banco Superville la semana pasada cerraba por debajo de la media móvil de 200 unidades y una zona de gap. Actualmente cerró en el mismo lugar, habiendo estado durante la semana por arriba de la misma. Qué bien le queda la carta del Boomerang, porque el precio fue y volvió y pareciera que aquí nada ha pasado. Sin embargo, fue una semana no apta para cardíacos. El banco BBVA era el único que había cerrado por arriba de la media móvil de 200, y así fue esta semana también. El día jueves también sintió el golpe, pero pudo recuperar la zona levemente. Repito lo citado de la semana pasada. Recuerden siempre, en zonas de congestión, ajustar los stop loss. Aquí estamos viendo un árbol, pero la tendencia del bosque ya la conocemos. En el caso de YPF, observe cómo los últimos 5 días realizó una batalla contra la línea de contratendencia. Incluso, el primer día se encontró con una zona de gap que imposibilitó su ascenso. Claramente, es una zona de resistencia. En los próximos días podremos ver si la misma pudo ser vulnerada o resistió, valga la redundancia. En el caso del rubro energético, la euforia del principio de semana impulsó ambos activos a sus resistencias, para luego, con la caída de los mercados, llevar al precio a la zona de soportes. Muchos analistas dicen que cuando se conforman estas zonas es mucho más fácil de operarlas cuando su techo o piso son superadas. Existen otros elementos de análisis para poder llegar a una conclusión. Podría, por ejemplo, marcar líneas de tendencia con los mínimos ascendentes desde piso y observar qué hace el precio al momento de llegar a ese punto si es que así sucediera. O mismo, contratendencias de más corto plazo con los máximos descendentes. Existen muchos elementos de análisis. Elija los suyos y tome una decisión. Recuerde, no operar también es operar.
Y esta semana, para encarar la sección de las monedas, me han pedido en los comentarios poder observar las mismas pero desde un largo plazo. Es por esto que le asigné la carta de la película. Siéntanse cómodos para pedir alguna visión, para eso están los comentarios y luego lo vemos reflejado en el próximo capítulo de Compresión Semanal. Y pasando ya al análisis de las monedas, tomé como inicio para ejercer el mismo patrón desde mayo del 2008. Aquí es donde los argentinos lloramos y los demás países piensan, tan mal no estábamos entonces. El peso argentino en estos últimos 12 años ha subido un 3.600%, mientras que el peso mexicano ha subido un 114%, el real un 223% y el peso chileno un 84%. Sin lugar a dudas, los gráficos nos hablan y nos cuentan cosas. Bueno, hasta acá llegamos. Esto fue Compresión Semanal. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compartan en las redes sociales que me ayudan para llegar a más personas. Y si no les gustó, el próximo seguro les va a encantar. Saludos. Buenos trades.